Up next on Hudson Church. Es el Señor Jesús, a quien nosotros debemos de imitar es a Cristo Jesús. Dijo el Señor Jesucristo después de haberle lavado los pies a los discípulos. Amén, amén. Démosle un aplauso a Jesús. Nos vamos preparando. El domingo inmediatamente anterior estuvimos hablando sobre el tema Sé digno de imitar, y hoy vamos a seguir con Sé digno de imitar, parte 2. Y hablábamos, y antes de avanzar voy a hacer un pequeño repaso, y hablábamos el domingo, punto número 1 y muy importante, es de que nuestro ejemplo a seguir es Jesús. Ese es el punto número 1 y principal. Nuestro ejemplo a seguir es el Señor Jesús. A quien nosotros debemos de imitar es a Cristo Jesús. Dijo el Señor Jesucristo después de haberle lavado los pies a los discípulos: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis los unos a los otros. El lavar los pies es una señal de humildad y de servicio. Amén. Jesús dijo que el que quiera ser el primero o el que quiera ser el más grande tiene que ser el servidor de todos. Y esto hace parte de la esencia del evangelio, la humildad, el humillarse, el servicio. Amén. Es bien contradictorio uno ser orgulloso o ser altivo y ser cristiano. No, se contradice. Y aunque muchas veces caemos en orgullo, y hablo en primera persona, tenemos que trabajar en esto, porque esto no tiene nada que ver con Jesús ni con el cristianismo. Amén. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21, estábamos leyendo este pasaje que nos anima a imitar a Jesús. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, las pisadas de Jesús. Versículo 22. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Hablábamos el domingo de que el Señor Jesús no decía mentira, nunca se halló engaño en la boca de Jesús, y que muchas veces nosotros como cristianos o algunos cristianos están hablando mentira, y que si nosotros somos imitadores y seguidores de Jesús, no debería haber engaño en nuestra boca. A veces miramos otros pecados como graves, y yo no vengo a decir como a pasarle la mano al pecado. No, el pecado es pecado delante de los ojos de Dios, pero a veces pensamos de que no, es que el homosexualismo es muy grave, o no, esto es muy grave, el adulterio, la fornicación, todo es grave, inclusive la mentira. Mira que la Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira. La Biblia en ningún momento le da a Satanás: tú eres el padre del homicidio, tú eres el padre de la fornicación o del adulterio. No, tú eres el padre de la mentira. Entonces, el practicar mentira no está bien, y no debería de estar en nuestra boca nada de falsedad, nada de mentira, nada de engaño. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Versículo 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. A veces queremos tomar venganza nosotros mismos, a veces nosotros queremos hacer justicia en nuestras propias manos, pero lo correcto es entregarlo en las manos de Dios, porque Él es el único justo. Señor, mira lo que están haciendo conmigo. Señor, mira lo que está pasando conmigo. Presento esta situación en tus manos, hágase tu voluntad, toma control. Dice la palabra del Señor: mía la venganza, yo pelearé por ustedes para que ustedes estén tranquilos. Esa es nuestra confianza. Hacer como el Señor Jesucristo hizo, imitarlo a Él, entregar todo en las manos del Padre. Amén. Después de haber dejado claro que nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo, también mencionamos que por medio de algunos hermanos o hermanas, seguidores e imitadores de Jesús, nosotros también podíamos ser enseñados a través del ejemplo. Dijimos que las solas palabras no eran suficientes. Las palabras tienen que ir acompañadas de acciones. Las palabras tienen que ir acompañadas de un buen testimonio. La palabra del Señor dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está apartado de mí. Entonces no solamente es hablar bonito, memorizar, decir cosas de manera correcta, no, es decir y hacer cosas de manera correcta. Amén.
llegamos a la conclusión bíblicamente que podemos imitar algunos hermanos o hermanas que son imitadores de Jesús. Decíamos que el ejemplo es algo muy poderoso que influye mucho en nuestro entorno y que no solamente podemos aprender de buenos ejemplos, sino que también podemos aprender de los malos ejemplos, de las malas experiencias que hemos tenido. Porque por el medio del ejemplo podemos aprender cómo hacer las cosas, pero también podemos aprender cómo no hacer las cosas. Les conté sobre una historia que me contó un hermano con su papá. La pueden ver en el video del domingo para no repetirla. Dejamos bastante claro que a pesar de que podemos imitar a algunos hermanos o hermanas de la fe, comportamientos y buenas conductas que ellos tengan, bajo ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, por ninguna razón, nosotros deberíamos de poner nuestra mirada en ningún hermano o líder o hombre. Amén. No poner ni la confianza ni la esperanza en ningún hombre. Nuestra confianza, nuestra mirada siempre tiene que estar en Jesús, en el Maestro. Amén. Siempre dice la Biblia en el libro de los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Muy bien. Entonces, el enfoque del mensaje no era a que busquemos a alguien a quien imitar. El enfoque del mensaje era que nosotros seamos cristianos dignos de imitar. Que nosotros trabajemos en nosotros mismos, en nuestro carácter, que nosotros trabajemos en crecer, en madurar, en fortalecer esas áreas que tenemos débiles y poder ser ejemplo digno de imitar, como el título de este mensaje, que podamos ser un ejemplo para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestro entorno, ¿verdad? Familiares, amigos y vecinos. Entonces, no es vaya busquen a alguien a quien imitar, sino sé digno de imitar. Dijimos que para muchos estudiosos de la palabra de Dios, muchos teólogos, la iglesia de Tesalónica era una iglesia digna de imitar. Y ya voy a entrar en este tema, pero cuando hablo de iglesia, quiero que usted se identifique, que no lo vea como de una manera colectiva o corporativa, como que, Hudson Church, un ejemplo, hace buenas obras. Entonces hablan de la iglesia en general. No, cuando yo hablo de iglesia, estoy hablando de usted. Usted es la iglesia. Esto es un edificio. Lo que conforma la iglesia es cada uno de los que están aquí o los que me están escuchando. Esa es la iglesia. Entonces, cuando yo hable de iglesia, es hablándole a usted personalmente. Y vamos a conocer algunas de las cualidades que tenía la iglesia de Tesalónica dignas de imitar. Y como vamos a aprovechar que estamos en un estudio bíblico para ver el contexto de cómo Pablo llega ahí. Bueno, cuando Pablo llega a Tesalónica a predicar el evangelio, él primero estuvo en Filipos. Y dice la Biblia en el libro de los Hechos que en Filipos lo arrestaron y le azotaron mucho. Y cuando ellos estaban arrestados, dice la Biblia que a medianoche Pablo y Silas empezaron a orar y a cantar himnos. A medianoche, y que los otros presos podían escucharlo. Y esto es lindo, hermanos, porque si dice la Biblia que los otros presos podían escucharlo, era porque ellos estaban cantando en una voz audible. Ellos no estaban cantando, alabaré, alabaré. No, ellos estaban cantando que se escuchara. Dice la Biblia que de repente sobrevino un terremoto y se abrieron todas las puertas y se soltaron todas las cadenas. Y el carcelero que los estaba cuidando quiso quitarse la vida y Pablo le clamó a gran voz, dice, no te hagas ningún daño, aquí estamos todos. Cuando ese carcelero vivió esa experiencia que relata la Biblia, fue que creyó en el evangelio de Jesucristo. Y ahí donde le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ahí recibimos la respuesta, que es una promesa hermosa que muchos conocemos, que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo ¿quién? Tú y tu casa. Esa es la respuesta que le da Pablo y Silas a ese carcelero, que es una promesa preciosa. Y yo sé que este no es el tema de esta noche, pero vale la pena destacar, hermanos, que cuando uno está pasando por situaciones difíciles, cuando el camino se pone duro y uno está atravesando por ese valle, a uno no tiene muchas ganas de orar muchas veces, uno no tiene muchas ganas de congregar, uno no tiene muchas ganas de cantar alabanzas, porque me está doliendo, porque la cosa está difícil. Pero aquí vemos al apóstol Pablo dándonos ejemplo del sacrificio de alabanza,
A pesar de que le habían azotado mucho, a pesar de que estaba en la cárcel, dice la Biblia que a medianoche empezó a cantar himnos y a orar y lo escuchaban. Y es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos que esforzarnos en ese momento difícil para cantar himnos, orar a Dios, buscar de Dios, venir a los servicios, alabar al Rey, hacer lo bueno para que, gloria a Dios, se rompan las cadenas y se abran las puertas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Otro punto que vale mencionar de esta escritura es de que gloria a Dios, que cuando Pablo, el carcelero creyó, ya lo mencionó, perdón. Entonces, mire que esto es un ejemplo digno de imitar lo que hizo el apóstol Pablo. Gloria a Dios, cree en el Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor le dice esta promesa al pueblo, que yo la tomo para mí, yo no entro en discusión, la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto nos tiene que animar, hermano. La palabra de Dios es viva y eficaz y nunca regresa vacía, y las promesas de Dios son sí, amén. Y a veces nosotros dudamos. ¿Por qué? Porque vemos que un familiar de nosotros no quiere saber nada de Dios. Pero si eso está en la Biblia, dice que si creemos, serás salvo tú y tu casa, hermano. Mantengámonos firmes y hablemos vida. Creamos esta palabra que es palabra de Dios, y Dios no es un hijo de hombre para mentir. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Creer que eso es verdad y que esa promesa se va a cumplir en mi vida. Entonces, mientras esa manifestación llega, hablar vida sobre nuestros familiares, el esposo, la esposa. Este esposo es un siervo de Dios en el nombre de Jesús. Un hijo que puede estar en rebeldía, en malos pasos. Este hijo es un soldado del ejército de Jesucristo en el nombre de Jesús. Hablar vida sobre nuestros familiares y creer esta promesa, así como Josué. Josué no se movía para ningún lado. Josué les dijo, ustedes verán a quién les sirven, ustedes verán si les sirven a otros dioses, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Y esa tiene que ser nuestra convicción y nuestra declaración en el nombre de Jesús. Cuando Pablo sale de Filipos, es que él llega a Tesalónica. Hice el contexto más o menos para ponernos en orden. Él sale después de esa experiencia que tiene en la cárcel en el pueblo de Filipos y llega a Tesalónica. Hechos capítulo 17, versículo 1, Nueva Versión Internacional dice, atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. 2. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos, basándose en ¿qué? Lea conmigo, siga conmigo la lectura, basándose en las escrituras. Esto es muy importante. Explicaba y demostraba que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara. Decía, este Jesús que les anuncio es el Cristo. 4. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo, es decir, creyeron. Y a Silas, como también lo hicieron un número de mujeres prominentes. En otra versión dice que eran mujeres pudientes, importantes. Y muchos que no eran judíos y adoraban a Dios. Mira que él llegó a Tesalónica, dice que se metió en la iglesia, en la sinagoga, predicó a Jesucristo, y había un grupo de judíos, no judíos, mujeres que creyeron y adoraban a Dios. Versículo 5. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Esto ya está pasando en Tesalónica. Los envidiosos asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas con el fin de procesarlos públicamente. Entonces llegaron a la casa de Jasón. Aquí aparece un Jasón que entiendo yo que él estaba dando posada a Pablo y a Silas ahí en Tesalónica. Versículo 6. Pero cuando no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. 7. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del César, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Versículo 8. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Y versículo 9, entonces estas exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. Entonces, a Jasón y a los que estaban predicando el evangelio les llegó persecución, les llegó tribulación. Amén.
Hasta aquí podemos ver un ejemplo bien bonito del apóstol Pablo, que a pesar de que había recibido los latigazos, la cárcel de Filipo, él sigue predicando. Él sigue caminando en el llamado que Dios le ha dado. Y esto nos muestra, hermanos, que en este camino hay que ser constantes, hay que ser perseverantes, que van a haber obstáculos, que van a haber tropiezos, pero hay que seguir. Amén. Hay que seguir en el nombre de Jesús. Primero, la constancia de Pablo. Segundo, que cuando él llegó a predicar a Tesalónica, lo hizo basándose en la Escritura. Es muy importante, hermanos, es muy importante. Yo hago mucho énfasis en esto. Nosotros tenemos que predicar, compartir el Evangelio, es basado en la Escritura. Mire primo, mire prima, la Biblia dice. Mire mamá, la Biblia dice. Mire compañero de trabajo, la Biblia dice. Amén. Basándonos en la Escritura. Así fue que Pablo les predicó el Evangelio allá. Ahora que ya vimos que Pablo llegó, quiero que veamos el resultado de la obra del Espíritu Santo en Tesalónica a través del ministerio del apóstol Pablo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Aquí ya llegó Pablo, esta es la primera carta que llega, este es el primer versículo que llega a esta iglesia, porque él va, predica el Evangelio y tiene que irse porque ahí vino persecución, vino obstáculos, vino tribulación y él tuvo que irse y les manda esta carta. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo. Este Silvano es Silas. A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es un saludo. Versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones. Mira, hermanos, nosotros a veces en nuestras oraciones somos muy egoístas. Estoy explicando cada cosa porque estamos en un estudio bíblico y cualquier cosita que se puedan llevar, gloria a Dios. A veces somos muy egoístas y oramos solamente por mi casa, oramos por mi negocio, por mi finanza, por mi esposo, mi esposa, por mis hijos, mis nietos. Pero aquí el apóstol Pablo nos da ejemplo para que imitemos de que cuando él oraba por sus hermanos de otra tierra, de otra iglesia donde él no estaba. Amén. Esto nos anima también a que oremos los unos por los otros, que seamos más generosos a la hora de orar. Versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Mira, aquí ya empiezan a hablar de las cualidades dignas de imitar del pueblo y de la iglesia cristiana en Tesalónica. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Hay obra. Del trabajo de vuestro amor. Trabajaban con amor. Y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que, como vimos, esta iglesia tenía problemas, tenía tribulación, tenía persecución. Y ellos, a pesar de eso, tenían obras de fe, trabajaban en amor y manifestaban firmeza en la esperanza. Esto nos tiene que mostrar, hermanos, un ejemplo digno de imitar. A veces trabajamos, pero ¿estamos haciéndolo en amor? Podemos imitar esto. Obras de fe y manifestaban firmeza. Y cuando vemos que ellos, esa constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, esto es algo grande, esto es algo bien grande, hermano. Cuando uno se encuentra a un cristiano que no importa el reporte médico que tiene, dice: yo tengo fe en el Señor Jesucristo, yo estoy sano porque por las llagas de Jesús yo estoy sano, y llegó este vil y él se mantiene firme y tal. Pero es esa confianza, esa constancia, esa firmeza en la esperanza. Amén. En la esperanza de Jesús. Ellos no se mueven, ellos se mantienen firmes. Y eso podemos imitarlo si tenemos algún hermano. Firmes, constantes en la fe. Podemos imitar esto de la iglesia de Tesalónica. Firmes en la roca. Y hablando de la roca, quise agregar este Salmo 62, versículo 6, muy lindo, en una versión que bien se puede recibir bastante. Dice:
solo Él es mi roca y mi salvación. Mire qué lindo. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde no seré sacudido. Cuando estamos en Jesús, estamos en un lugar seguro. Estamos en el lugar más seguro, mejor dicho. Versículo 7. Mi victoria y mi honor provienen solamente ¿de dónde? Vienen de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzar. Hermano, esto está precioso. Yo no sé si ustedes lo habían leído en esta versión, pero eso es, ningún enemigo puede alcanzarme. Versículo 8. Oh pueblo mío, confía en ¿quién? No dice confía en el pastor, confía en el ministro, confía en tu papá. No, confía en Dios. ¿Cuándo? En todo momento. Dile lo que hay en tu corazón porque Él es nuestro refugio interludio. Entonces ahí dice como Selah. Dice en la versión Reina Valera, Selah. Que meditemos en esto. Amén. Seguimos con la lectura. Volvamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 4. Leímos hasta el 3, volvamos al 4. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Aquí sigue Pablo escribiéndole a la iglesia. 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Mire lo que yo estaba mencionando el domingo y mencioné ahora. No solamente son palabras. No puede ser solamente palabras. Solamente palabras es mitad del trabajo. Tiene que ser palabras y él dice, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Cuando hablan del poder del Espíritu Santo, hermanos, yo inmediatamente me traslado a Gálatas capítulo 5, versículo 22, el fruto del Espíritu. Esa es la capacitación que Dios nos da. Dios sabe la necesidad. Póngame Gálatas 5:22, por favor. Dios sabe la necesidad de nosotros. Él lo sabe que nosotros en nuestra fuerza somos incapaces. Él sabe nuestra debilidad y por eso Él nos equipa. Por eso Él nos prepara. Él por eso nos fortalece con su Espíritu Santo. Cuando usted recibió a Jesucristo, usted fue sellado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en usted. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo que mora en usted? Amor, gozo, lea conmigo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, hermanos, esto es lo que nos capacita para no responder como responde el mundo, para no actuar como actúa. Esto es poder. Esto es poder en nosotros. Este es el poder, esto es como el arma secreta del cristiano. Está la gasolina de nosotros que nos ayuda a caminar como a Dios le agrada que caminemos. Amén. Seguimos con la lectura, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Ya leímos el 5, leamos el 6. Y vosotros viniste a ser ¿qué? Imitadores de nosotros y de ¿quién? Cuando uno imita a un cristiano que es imitador de Jesús, uno está imitando a Jesús. Amén. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Hermano, este gozo que está hablando aquí la Biblia no es el gozo cuando todo está bien. Porque el gozo cuando todo está bien, pues, imagínense. Pero esta iglesia estaba en tribulación y estaba recibiendo la palabra del Señor con gozo. Este es el gozo que nos da el Señor. Este es el gozo que dice la Biblia que es nuestra fortaleza. Que es que a pesar de las situaciones, de tribulaciones, como en el caso de esta iglesia, o las cosas que estemos pasando, nosotros nos mantenemos en paz. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Una persona que no tiene el Espíritu Santo se preocupa, entra en ansiedad, entra en llanto, entra en encierro, entra en medicina, entra en gritos, entra en desesperación. Pero el cristiano lleno del Espíritu Santo tiene ese poder para tener el gozo en medio de la tormenta. Para tener paz, la paz de Jesús que sobrepasa todo entendimiento. Para seguir caminando en amor y que esa fuerza para hacer sacrificio y alabanza como hemos aprendido en esta noche. Gloria a Dios. Díganme en aleluya, por favor, porque gloria a Dios. Muy bien, versículo 7. De tal manera que habéis sido ¿qué? Mire todo lo que hemos mencionado de esta iglesia, que son ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído.
O sea, la iglesia se estaba esparciendo por Grecia y aquí ya menciona, mira, en Acaya, en Macedonia, ya ellos han aprendido de lo que ustedes hacen. Mira qué lindo esto que de pronto, no, tu hija está aprendiendo de lo que tú haces. Tu hijo está aprendiendo de lo que tú haces. Tu hermana que recién se volvió cristiana está aprendiendo de lo que usted hace. Su hijo está aprendiendo que antes de salir de la casa hay que orar. ¿Por qué? Porque te ve orando. Tu hijo está aprendiendo que hay que leer la Biblia. ¿Por qué? Porque te ve leyendo la Biblia. Tu familia está aprendiendo que hay que congregarse. ¿Por qué? Porque ven que te congregas. Entonces, dando ejemplo, obras de trabajo en amor, obras de fe y varias cosas que hemos mencionado, perseverancia, constancia en el camino del Señor. Amén. Versículo 8, sigamos viendo. Porque partiendo de vosotros han sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Hermano, esto es otro ejemplo digno de imitar para un cristiano. El cristiano tiene que predicar el evangelio. Hay veces que uno en el trabajo nadie sabe que uno es cristiano. Uno es un cristiano como encubierto, porque no le habla a nadie de Jesús. Hay veces en la familia ni saben que uno es cristiano, porque uno está calladito, no le predica a nadie. El cristiano digno de imitar, predica el evangelio. La iglesia de Tesalónica, que la estamos usando de ejemplo en esta noche, dice que le predicó a Acaya, a Macedonia, sino que en todo lugar ya estaban hablando porque ellos se iban extendiendo y donde iban predicaban el evangelio. Amén. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí un punto muy importante. Acuérdate que esto es Grecia y los de Grecia eran muy idólatras. Ellos son el país de los 1000 dioses. Ellos tienen un dios en cada esquina, miles de altares. Y esa gente de Tesalónica, hermanos, se había convertido verdaderamente y le habían dado la espalda a esos ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Esto es un ejemplo digno de imitar. Convertirnos de verdad, dejar el pasado, dejar las actitudes, el mundo, los ídolos. Y cuando hablo de ídolos, hermanos, no solamente lo encasille en las estatuas y los ídolos que de pronto los que fueron en una religión antes de ser nacidos de nuevo practicaban, ¿no? De estatuas o cadenitas no, el ídolo es todo lo que ocupe el primer lugar en tu vida. Un ídolo puede ser un hijo, un ídolo puede ser un esposo, un ídolo puede ser un trabajo, un ídolo puede ser un deporte, un ídolo puede ser algo de entretenimiento, un ídolo puede ser cualquier cosa que te esté robando la atención, tu tiempo, tu primer lugar en tu vida. Eso puede ser un ídolo. Amén. Entendemos eso, ¿verdad? Y en Mateo capítulo 22, 37 tenemos el mandamiento número 1 para todos los cristianos. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Aquí vemos claramente que no hay, el primer lugar no se comparte con nadie. Tu mente, tu corazón y tu alma le pertenecen a Dios. El primer lugar es para el Señor. Amén. Y versículo 38, este es el primero y grande mandamiento. Versículo 10 de Primera de Tesalonicenses 1 y ahí cerramos. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Una iglesia digna de imitar está esperando a su Redentor, la segunda venida del Mesías. Amén. ¿Y cómo uno espera la segunda venida del Mesías? Preparados, estando listos, en el nombre de Jesús. Amén. Démosle un aplauso a Jesús. Una iglesia digna de imitar.